Hola, un saludo a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más aquí, Lili y yo, encantadas de realizar una nueva investigativa, un nuevo ciclo. Lili, ¿cómo estás? Hola Elena, también muy puesta ya, feliz y un saludo a todos. Gracias Elena. Pues Lili, vamos a comenzar la investigación y recordamos como siempre que Lili no conoce el tema que vamos a investigar para que haya la menor contaminación posible. Vale, pues vamos a comenzar ya con la inducción, Lili. Dale. Muy bien. Relájate, respira profundo. Voy a contar de 5 a uno y a uno estarás totalmente relajada. 5. Ahora cuento de uno a 3 y te conectas con las preguntas del protocolo. Conéctate a los términos control mental. ¿Qué símbolos visualizas o qué imágenes sientes que están estrechamente relacionadas con el control mental? Lo primero que me viene es una angustia, como si todas las células, Elena, de los cuerpos, con esta terminología, vibraran de una manera disasociada, ondas expansivas de choque. Me vino también un símbolo pi y la palabra circunstancial en lugar de circunferencia. Empiezo a sentir un mareo y esta parte como si fueran ataques de pánico. Es lo que me produce el conjunto de toda esta sensación y movimiento. Cuando cuente de uno a 3, irás a la primera vez que un ser humano ha sido controlado mentalmente. Uno, dos, tres. ¿Qué sucede? Me viene Nueva York, Inglaterra, como un poco antes de los 1950, ondas de pensamiento que chocan y rompen la estructura de otro ser humano. Veo entidades reptiloides. Mm, Fue lo primero que se vino y de ahí también me lleva como a otro punto, Egipto. Egipto. Nuevamente me saca como del planeta Tierra Ujú. y también en el espacio como de otra nave, como de nave a nave, que también utilizaban este tipo de interacciones. Como me dijiste, ser humano, sí se fue directamente a Egipto y ya después brincó al espacio. ¿Qué técnicas se utilizan y con qué finalidad? Me vienen abducciones primarias, después ya desazón en la parte emocional, lo que te comentaba de los ataques de pánico. Es gente, Elena, que percibe ese tipo de ondas en el ambiente y que lo traduce como ataques de pánico.
que supuestamente no hay una razón, pero sí existe energéticamente. Es porque pasan cerca o están cerca como de antenas también veo, antenas de telecomunicaciones, televisión, radio, ciertos automóviles con dispositivos ahora ya ubicados también en medicamentos, comida, agua, vacunas, dispositivos móviles, tabletas. Y es como si fueran creando una gran red en la que ciertos dispositivos se conectan a estas antenas o a estos dispositivos. Antes era como por seres reptilianos. Eran los que emitían estas ondas. Y después lo crearon como masivamente. También me viene la parte de revolución industrial en la que se implementaron en ciertas imprentas. Es que hay mucha información, Elena. Disculpa que brinque, pero es como va saliendo porque es demasiada la información que está en el éter. Sí, como te vaya llegando. ¿Algo más? No tendría ya que profundizar en lo que tú me indiques. Muy bien. Ahora busca a aquellos que han recurrido a técnicas de control mental en el transcurso del tiempo e identifica sus principales y correspondientes objetivos. Me viene una base como de seguimiento, como las centrales de los lugares donde están los policías y que tienen monitores. Así me viene, pero como a una gran escala energética. Como si todo estuviera conectado a una central. Ese es un gran proyecto el que no puedo mencionar. Que es estar monitoreando como a zonas, como a personas que son elegidas estratégicamente, que se mueven en sectores amplios en la sociedad. Algunos pasan desapercibidos, están inhibidos, en teoría, para ser robotizados y esquematizados en un plano, digamos, normal o natural, pero ellos lo requieren para hacer seguimiento y control de otros seres humanos que puedan proyectar diferentes amenazas, entre comillas, digamos que se salen fuera de la regla común de la gente común que ven las cosas como religiosas y demás. Veo también este monitoreo muy arraigado en la parte educación, religiones, un poco en lo que son como lugares de ejercicio como fitness, pero más en la religión y en la parte de iglesia, bueno, de escuelas, educación. Es lo que más brilla o llama la atención, por así explicarlo. ¿Y sus objetivos? Directamente tener un monitoreo y tener como esa manzana que vaya disparciendo lo que ellos elijan, miedo, eh, como toda la parte de una tendencia hacia el subconsciente colectivo, como si fuera una mancha en una manzana, Elena, que quieren primero
proyectarlo directamente en una persona, pero esa persona a su vez pueda ir infectando en la parte de la sociedad. Primero familia, después núcleos de colonias, después municipios, países, etc. En relación al aquí y ahora, identifica quiénes son los principales creadores y usuarios de las técnicas de control mental y sus propósitos. Veo una red muy grande como en toda la parte de la influencia sexual y de niños y de educación, en la que también infringen o proyectan una parte muy, digamos que lo podría hablar como un tipo de envenenamiento, como un tipo de crear estas tendencias de, no sé cómo explicarlo, Elena, como de estas tendencias sexuales a llevarlos a extremos y desde ahí controlar la fuerza energética de la parte sexual es la red más fuerte que veo de propagación. Después la educacional y ya últimamente, o sea, como ya en el último rango también la parte religiosa, que ahora viene más como en esta condición de New Age, como de nuevas técnicas, pero todo siempre va asociado a la parte sexual, Elena. Veo como en otras épocas era como publicidad subliminal, el estar bombardeando a la gente a que haya esta desestabilización en la parte sexual. Y ahora, como hay un despertar hacia esto y a tener más conciencia, se ha movido hacia la parte emocional, hacia crear ataques de pánico y angustia. Te lo estoy como comentando tanto de capas muy, muy profundas como lo de las ondas y demás, y después cómo se va yendo todo hacia la psique del ser humano o de las personas que están como muy constreñidas energéticamente en su parte mental. Es como si hubiera susurros energéticos. Susurros energéticos. Sí, eso me llama muchísimo la atención. Mm. Que dependiendo de qué tan fuertes sean los campos, van más hacia, o sea, el objetivo es ir más hacia la parte de la población que es débil en ese punto, no porque sea débil de fisonomía o porque no tengan un poder, sino porque ellos mismos no han entendido o no saben del potencial de su proyección energética como su campo y todos estos susurros energéticos de controles, digamos que entran como si fueran fisuras que ellos tienen y estos susurros energéticos de control entrarán como humo, que ves que no se diluye, sino entra en las grietas, como si fuera absorbido por el campo, así es como lo percibo. ¿Puede cualquier ser humano convertirse en víctima del control mental, sí o no? Si lo pones en este plano de víctima, sí. Si es una conciencia que no se lee, se proyecta como una víctima, sino como dueño de su campo, no hay manera. Mm. No existe la posibilidad. Es desde el punto en la medida en la que ese ser humano y esa energía se crea como víctima.
¿Cuáles son las condiciones informadas por las víctimas de anomalías en el control cerebral como efectos secundarios o la consecuencia específica de la operación de control mental remoto? Es un desgaste energético primario de mucho movimiento. Es como si no hubiera una como onda natural de la energía. Veo como las ondas de la parte energética del ser humano son expansivas y después como elongadas y amplificadas y cerradas. Así es un proceso natural de cualquier energía y campo energético de cualquier ser humano o cualquier ser vivo en el planeta. Sin embargo, este tipo de control es como si los sobreestimulara. Está todo el tiempo en constante movimiento. Esto repercute a todas las células del cuerpo físico, del cuerpo humano, y termina por colapsar en diferentes puntos, Elena, porque altera los sistemas, después altera los órganos y estos tienen manifestaciones directamente muy específicas de colapso. Todo entra a través del sistema nervioso. El sistema nervioso. Y me da una opción que esto da pie a posesiones. Cuando ya es totalmente quebrantado todo, que ya no hay una ecualización natural o armónica de todo el campo primero energético y posteriormente del campo físico, que es también mucho buscan eso ya en determinadas elites, colapsar el sistema físico para que haya una posesión de otro tipo de entidad o entidades. Diría que es como la culminación del control mental. ¿Existe alguna técnica de control mental que no muestre síntomas? Veo una rama como en la parte de la hipnosis curativa, que no hay síntomas negativos, sino más una ecualización, pero no lo llamaría como control mental. Es similar el proceso, pero es más una condición natural del ser humano que sí puede alcanzarla. No necesita incluso de una tercera, una segunda persona. Puede ser algo propio que vaya como reprogramando. Pero esto lo veo hasta ciertos campos naturales. Ya cuando es control mental es siempre hay síntomas, no al inicio, y todo depende de qué tan profundo vaya entrando los susurros, qué tanto vayan penetrando las capas primero energéticas del campo y después del cuerpo físico. Muy bien. ¿Y qué serían, qué técnicas cuando es muy sutil o muy primario el control? Ujú. Muy ligero, muy... mm, pero veo que en personas sensibles hasta eso lo sienten, Elena. Dolores de cabeza, irritación, malestar. Y las técnicas son desde emisión de ondas de pensamiento hasta dispositivos ya muy sofisticados. Y también tiene que ver, ya entiendo a lo que se refiere la pregunta, es con respecto
así lo hace un ser o una entidad de una manera natural y propia, es como más sutil, es menos agresiva y pudiera parecer que no hay consecuencias. Entre más dispositivos de potencialización de este tipo de ondas, es cuando más se va percibiendo em, el malestar, porque es amplificado. Ujú. Entonces dependería de los dispositivos que utilizan, si son naturales o ya prefabricados o planeados o con tecnología, Ujú. porque pueden colapsar hasta el cuerpo, Elena. Pueden colapsar el cuerpo. Sí, o sea, desmayarlo. Que le llamaríamos nosotros shocks frecuenciales. ¿Existen enfermedades o enfermedades nuevas que sean el resultado de esas técnicas de control, sí o no? Sí, ¿Cuáles son? una me viene la primeritititita, lo que no podemos comentar, el bicho, el virus Ujú. al cual se le está haciendo una propagación como un virus, la veo más como esto, como ondas, mezclado todo, como potencializando. Lo que te decía, hay ciertos dispositivos en ciertas áreas que lo amplifican. Carreteras, casetas, em, y la gente que se va alejando de ello eh, está un poquito más, como menos expuesta a ello. ¿Carreteras, has dicho? Sí, como vías de transporte Sí. principales. Mm. ¿Quién tiene interés en inducirlos y con qué propósito? Intereses son muchos gobiernos, em, mafias, que es el mismo gobierno, pero como en otro plano, como en el plano oculto. Instituciones de salud, instituciones lucrativas de medicamentos, instituciones de enseñanza. Me viene pues reinados, que son solo pocos, pero todavía existen. Y reinados me refiero a donde hay solo monarcas que liderean. Rusia, China e Inglaterra, no gobiernos como tal, pero también me sale gobiernos. Y los propósitos son seguir teniendo una población densificada a la cual puedan manipular y maniobrar. Pero veo un gran miedo también de ellos, Elena. Sí, Percibo miedo. mucho miedo. Miedo a que todo se estaba descontrolando. Hoy no es descontrol, hoy ya es una total ruptura de las como, como estructuras pasadas. Ya no hay, ya no existen esas, se rompieron. ¿Qué se rompieron? Todas esas estructuras que ellos tenían bien fundamentadas para control y para como, como guías de rebaños, de que movían hacia un solo sentido y la mayoría de la población jalaba. Ahora todo eso está roto y tienen un profundo miedo y angustia porque no saben qué va a funcionar, no saben los porcentajes específicos de lo que sí esté activado, porque muchas personas también están fortaleciendo el campo.
No te lo podría decir como una lucha, porque al crear una resistencia sería una balanza en favor de estos proyectos, pero sí te podría decir que hay un fortalecimiento de energía que no saben de dónde está, como si fueran baterías propias que se hubieran potencializado o encendido. Y eso les está causando no nada más miedo, sino demasiada confusión. Hay mucha fuga de información, es lo que ellos perciben y no saben cómo detener eso. No saben cómo los seres humanos están accediendo a su propia información tan fuerte y tan rotundo, aún sin saber entenderlo o manejarlo al 100%. ¿Existen características comunes entre las diversas técnicas de control mental en relación con lo que sucede al cuerpo mental, con lo que le sucede al cuerpo mental? Sí, me viene siempre el sistema nervioso. No el simpático ni el parasimpático, siempre me viene el sistema nervioso central, Central. glándula pituitaria y pineal. Entre más adormecidas, menos alertas se activan en el cuerpo para fortalecer el campo. Son como las vías de acceso, que si entran a ello, es como si entraran a todo el sistema. ¿Existe alguna característica común entre las diversas técnicas de control mental en relación con lo que le sucede al cuerpo ahora emocional? Me vuelve a salir glándula pineal y pituitaria. Ujú. Si desbalancean la parte de las glándulas, automáticamente tienen un shock o una proyección en crear fisuras emocionales. Mm. No naturales. Es muy interesante, Elena. Hay unas variantes naturales del cuerpo energético y físico en la Tierra. Me aparece que es ser humanos, el sentir dolor, tristeza, calor, frío, como las polaridades, pero siempre hay un punto de observación en ellas. Y cuando las descontrolan, cuando las rompen, cuando las quiebran, es como si se dispararan, como si el péndulo se quedara pegado en alguna de las dos polaridades, ya sea positiva o negativa. Y esto crea la grieta y la fisura para que pueda entrar ese tipo de susurro que te comentaba. Cuando no se crea esto, es como si el ser humano, cualquier persona en la Tierra pudiera sentirlo, vivirlo y simplemente volver a ecualizarlo o entenderlo, porque a veces ni siquiera hay modificación, es simplemente el entenderlo, por así decirlo. Pero cuando no existe esto es cuando se rompe la parte natural y es cuando te expreso lo primario, lo que te dije al inicio. ¿Hay alguna actividad en particular que sientas o visualices que esté relacionada con otros cuerpos dimensionales, sí o no? Sí, ¿Cuáles son estas actividades y a qué cuerpos dimensionales pertenecen?
sutil y etérico. Sutil es como la parte más cercana a la llama primaria y etérico es la parte que sale, va, viene y sube y baja con respecto a nuestro campo energético cuando nuestro organismo está descansando. Y también puede haber alguna intervención en las proyecciones astrales. Pero cuando la persona está con todo esto fortalecido, no hay manera. ¿Existe alguna técnica de control mental que requiera la instalación del sueño? Sí. Sí, lo que te decía del desgaste. ¿Qué son y cómo actúan? Desgastan por medio de energía calorífica en los alimentos. Esto activa una necesidad, ya sea por exceso de calorías, como de azúcares, el que el cuerpo vaya a descansar, o por inhibición de nutrientes, minerales en específico. Con respecto al agua, por insuficiencia de minerales de hidratación. Y esto puede generar una pronta necesidad de que el cuerpo descanse en horas del día. Entonces activa, digamos que dependiendo de la zona, se activan los susurros de control. Es como si fueran ondas. Y bueno, en algunas zonas es provocado directamente en la noche cuando la mayoría de la gente está durmiendo. Como si fuera una contaminación, Elena, de empresas, de una fábrica, por ejemplo, ¿no? En el día a día vemos cómo sale el humo y demás, así, pero es una parte energética. Bueno, aquí terminan las preguntas de protocolo y empezaría la parte exploratoria libre. Esto que acabas de decir, cuando por lo que has dicho, por exceso de azúcares o por inhibición de porque no hay suficientes nutrientes o porque no hay suficiente hidratación, el cuerpo no descansa bien y las personas tienen necesidad de descansar durante el día, ¿es mayoritariamente de día o de noche? De mayor grado es de noche. Me llama mucho la atención, Elena, algo me brincó ¿Sí? cuando ya estaba cerrando lo del protocolo y ya empezamos la parte exploratoria libre. Me brincó que por eso es muy marcado lo del encierro en estos momentos, porque es la manera de provocar que la gente en general tienda a dormir más. Ujú. Es como promoverlo, enviar estas ondas y en lugar de estar ellos o la mayoría de la gente involucrados en la parte mental, emocional y física, en actividades propias que los hagan estar, digamos que con un campo fortalecido, es como si ellos mismos permitieran estas grietas y entonces los susurros entraran. Ujú. Me vino Entonces, muy marcado, muy, muy, muy mm, marcado, Elena. Veo Europa, veo así como el mundo entero de por qué, qui- o sea, por qué el toque de queda, por qué no salir, por qué estaba viendo ya una manera casi dura o impenetrable de fisurar este campo para que entraran los susurros.
Ujú. Comprueba durante los encierros, cómo percibes hay un aumento de susurros, como tú has sugerido, y cómo los percibes tú. Modificaron ondas más potentes, pero no importa qué tan potente sea el ambiente externo, nunca es proporcional al fortalecimiento del campo magnético que puede ejercer cualquier ser humano. Ese aumento de susurros, esa amplificación, cómo la producen? El problema no es la amplificación, Elena. El problema es que necesitaban crear nuevas fisuras en los campos y las estaban creando a raíz de si la gente, por ejemplo, no podía salir para enfocarse en su día a día, en sí mismos, pero en su alegría, en correr, en estar al sol, en sentirse libres, en sentirse mucho más armónicos. Esto iba a ser ellos creían que iba a ser una manera de tenerlos dormidos, deprimidos y que por ahí podrían hacer una masiva ruptura o masiva fisuras en los campos. Mm. Puedes percibir si realmente han conseguido su objetivo y puedes comparar un lugar de un país más al sur donde hay más sol y un lugar más al norte donde pues ahí el clima pues es más gris, y qué diferencia encuentras en las fisuras en general que se puedan producir. Las fisuras no tienen que ver con el clima, pero me llama mucho la atención porque me dices al sur y me voy a la parte latina y entonces los latinos comenzaron a hacer fiestas, comenzaron a hacer pasteles, a como a irse adentro de ellos, a estar contentos, ay, bueno, no tenía como a promover esta magia que tenemos todos de ir adentro y ser felices y estar contentos. Y eso les reventó todo el sistema. Y Les apreciar reventó. sí, las pequeñas cosas, Y ¿no? veo que también hay gente que también estuvo en el frío, que estuvo en lugares con situaciones de climas extremos y también se fue adentro. El problema fue de la gente que se pegó a las televisiones, se pegó a los medios de comunicación y no tanto el problema, llegaron un momento en que también se hartaron. Por eso te decía que todas las estructuras se rompieron, Elena, tanto las propias como las del sistema. Todas las veo quebrantadas, todas. Y nadie sabe qué pasó. No hay una manera de un éxito rotundo como anteriormente o de saldos a favor, no, no hay ni siquiera un balance. Siguen probando y no entienden cómo se sigue fortaleciendo el ser humano. Pero no nada más es el ser humano, es la tierra, son los animales. Hay una correlación ya muy fuerte energética, que es muy curioso. La gente que no tiene fisuras aprovechó y también se expandió en esta potencialidad de energía. Y esas personas que se expandieron, a las personas que hay alrededor y que, bueno, no, sí que empezaron o que tenían algunas fisuras, ¿cómo le influye el que haya mucha gente que se expandiera, muchas personas que sí que se expandieran?
digamos que amortiguaron o fue una manera inspiratoria de voltear a ver sus propias fisuras o grietas o carencias. Y los que no decidieron salir a través de esas fisuras Ujú. y seguir como en ese bucle o en ese control mental de, de esa experiencia. Me viene que ellos sabían que iba a pasar este rompimiento de estructuras y quisieron aprovecharlo, pero no salió a su favor. Mm. ¿De qué manera pensaban aprovecharlo? Como entrar en estas ondas y quebrantar ya desde adentro, como si fuera la gran oportunidad de tomar realmente la parte más luminosa o más intrínseca, como la esencia del ser humano, pero no hay manera, Elena. Y No en este punto. muy bien. Y con toda esa gran red de antenas, televisión, radio, em, algunos automóviles, Dispositivos. Ujú. dispositivos, móviles, tablets, con toda esa gran red, tienen que hacer un gasto energético muy grande para crear toda esa gran red. Exactamente, Elena. Tiene que ser frustrante, ¿no? Exacto, porque todo lo que estaban dentro, muchos salieron de esas mismas energías de esos seres humanos y esos seres ya no los están alimentando. Entonces veo que no hay una correlación. Por eso te digo que ni siquiera hay un balance en este momento. No controlan qué tanto por ciento de su proyecto de esta gran red tiene éxito. No. No. Quería saber si esta gran red tiene algún tipo de ayuda desde naves espaciales. Antes sí existía, ahora ya no. ¿Y por qué ya no? No hay manera. No hay compatibilidad energética. Hmm. Lo que me viene así es como si tanto ellos están solos como nosotros. Así es lo que me viene, Elena. Y no en una soledad negativa, sino en una oportunidad energética, en una Ujú. reestructura energética. Es como si llegáramos ya al cuerpo a cuerpo, ¿no? Exactamente. Pero ni siquiera es comparable, porque los que dependían de esa energía de nosotros, pues no es comparable, porque nosotros la generamos, ellos no. O sea, Y sí al, pueden hacerlo, pero no son conscientes de ello. y al estar recibiendo menos energía, ¿cómo les está influyendo? Pues es que yo no los veo tan grandotes ni tan con estas proyecciones tan fuertes como anteriormente se percibía en el éter. Los veo y ahí están, pero Cómo los percibes? como en tamaño natural, normal, como si ya no hubiera estas proyecciones tan teatrales de Ujú. maximización, sino como pues están interfiriendo, estoy interfiriendo, pero en esta magnitud. Y en el ámbito religioso, esos derroches de luz y todo esto, No, Elena, los veo ahí, hasta apagados, te podría expresar, o sea, como si hubiera un gran apagón.
Y las luces que se están encendiendo en casas, en hogares, en seres, son de los seres, de las propias. No están conectados a otra fuente de energía, por así decirlo. Y en cuanto a la parte religiosa de la New Age, Ahí sí la veo un poquito más encendida, vale, porque todavía hay como lugares en donde, por ejemplo, India me viene, cierta parte de Japón y China, ¿qué percibes son ahí? un poquito más de red de luz, en los que sí están más conectados. Es por, Pero te lo voy a expresar, es como sí, si antes de todo este rollo de encierro y demás, Las Vegas estuvieran a una ocupación del 1000%, y ujú. ahorita solo estuviera la entrada de Las Vegas encendida. Algo que se puede apreciar muy fuerte, Muy ¿no? En fuerte. cuestión de colorido, de luz. Y la parte de la educación me ha llamado mucho la atención. El control mental ahí en cuanto a la educación, que es muy importante. Es como si de 10 maestros, 9 estuvieran en control mental. ¿Sí? Ajá, y uno fuera el que lo ven mal, está queriendo innovar y no lo deja el sistema, es el maestro que entiende y proyecta la educación desde otro punto hacia sus alumnos, em, pero es mal visto por padres, por el cuerpo directivo, por el director, porque los otros Mm. 9 se encargan de intentar apagarlo. Pero ahorita veo que los 9 restantes están colapsados completamente. Y el que no estaba dentro del sistema está feliz con nuevas maneras de motivar a los alumnos. Son las clases que están como fructificando, como rompiendo paradigmas. Son los alumnos que anhelan con ansia esa clase, aunque sea en línea. Los alumnos hacen ese tipo de tareas. ¿Cómo se siente un alumno en ese tipo con ese tipo de profesor y en ese tipo de clase? Despierto, amado, se siente partícipe de una sociedad, se siente escuchado, integrado, motivado. Siente que es una manera de realmente potencializar su aprendizaje desde él, pero tampoco no todos los alumnos entienden ese tipo de nueva manera, pero tiene que ver con los padres, Con los como, padres. sí, como con el esquema. Si lo rompe, está bien. Si quiere seguir en el esquema que le dicta el padre o los demás maestros, está en conflicto. Pero en general es algo innato que sale desde su intuición en la mayoría de los alumnos que están dispuestos a probar. Les llama la atención, por así decirlo. Me ha llamado mucho la atención ese nuevo tipo de que hablabas de envenenamiento, de crear tendencias sexuales, a llevarlos a extremos y controlar esa parte energética sexual tan importante que es la energía sexual, tan importante. Sí, Elena. em, Cuando tú me hablaste de control mental, la primera fase o como la más común es la que te expliqué, y la excitación o la exacerbación de las células mentales, ¿no? De todo este organismo y tal. Pero hay una parte
muy específica, es como una rama muy delicada que se va hacia lo sexual. ¿Puedes, por favor, seguir esta rama Ujú. y pues explicarnos algo más, lo que percibes? Es como si el control mental fuera como la car- como la cubierta de un cacahuate japonés y esa rama sexual lleva o esa línea sexual lleva hacia la parte que no tiene densificación en el cacahuate. ¿Ves que tú lo abres y dentro del cacahuate hay un espacio muy ligerito, muy chiquito? Si lo partes a la mitad, ahí me lleva. Es una como red en donde hay mafias que van a este punto de control a través de la energía sexual. ¿Y hacia qué sectores va dirigido este control? Pederastía, Elena, con niños. ¿Y qué vías, de qué manera lo ejercen? Lo primero es que desde lo mental entra al núcleo de familias. Y por eso te decía que era como un veneno, porque no se ve, no se percibe, pero va afectando. ¿Y de qué forma entra al núcleo de familia? Con alguno que esté totalmente abierto, o sea, ya ni siquiera tiene fisuras, ya está totalmente abierta su campo, su energía, no sé cómo expresarlo, Elena. Entonces, al estar totalmente abierto, es como si cualquier tipo de energía o ondulación puede infiltrarse a través, pero siempre está como oculto. Por eso te expliqué lo del cacahuate. Es como irse muy, muy, muy a profundidad para poder como detectarlo, como percibirlo. ¿Y cuál es el origen? Esa información, ¿desde dónde les llega? ¿Por qué medios? Y Ah, si es desde una central o desde... ¿Cómo percibes? Esta, como es más oculto, ¿no? Esta rama sexual. es oculto porque es tan fuerte, tan potente, tan poderoso que digamos que causa un rechazo automático, como por protección natural. Causa náuseas, ascos, o sea, es como algo que la misma energía sabe que no es lo adecuado. Es como si fuera un choque. No se absorbe como otro tipo de energía. Tiene que Eh, haber una interacción más sutil, más fina. A pesar de que esa persona esté totalmente abierta, tiene que entrar para permear muy profundo. Viene origen religiosidad, origen culpa, origen pecado original. Como desde esa semilla de implantarla de que tú eres un pecado, como ahí sembrar. Pero si no, si la sacas, como si tú eliminas esa creencia, no hay por dónde penetrar. Me viene eso, culpa, religiosidad y hay otra que percibo que no, ujú. como vergüenza, como
sí, como pena, pero sí, vergüenza. Ujú. Culpa, religiosidad y como vergüenza, como... Y de ahí ya se derivan todo, que es algo sucio, que es algo no natural, que es algo que te van a castigar, pero así, como de del origen, religiosidad y culpa y castigo, como vergüenza. Ujú. Sí, me vuelven a salir esas tres, Elena. Y a partir de ahí ya una persona entra ya está bajo control mental, Ajá, ¿no? es como ya hay esa contaminación y puede ser mucho más permeable el susurro de la contaminación. Como que de ahí se pueden derivar todos los desórdenes de interpretación de la sexualidad para ocultar el placer. Y tengo especial interés en esto, cómo funciona o si funciona en los adolescentes. No, Elena, viene desde la raíz como niños. Por eso Desde, es tan intrínseco el abuso tanto en la parte religiosa o educacional o familiar desde niños. mm, desde qué edad. Niños desde 0 meses Ujú. hasta 7, 8 años. Mm. Y si no es de adultos a niños, de niños a niños. De niños a niños también. Ujú. Y Por esto eso es tan fuerte in- la red. está inducido también de niños a niños. Sí, claro. ¿Y cómo actúa esa red de niños a niños? Porque ya existe la culpa en la parte de la o comuna familiar o comuna religiosa o comuna educacional. ¿Y cuáles De, son los... Perdón, de sí, niños dime. a niños me refiero en el mismo rango de edad, Elena, no Sí. de niños varones, no, o sea, me refiero en el mismo rango de edad. Porque cuando ya son adolescentes, ya hay una interacción diferente energética. Ya hay que les gusta, que no les gusta. En la parte de los niños está mucho más expuesta a la experimentación natural. ¿Es mayor el control cuando son más pequeños, más vulnerables? Sí, entre más pequeños es como si rompieran su campo, como si el voltaje fuera totalmente diferente y dependiendo del voltaje los quebranta, los quiebra, pero nuevamente me lleva al sistema nervioso central. Ujú. ¿Hay algunos sectores o en algunas zonas del planeta donde tú compruebes que hay una mayor incidencia de ese control por la rama sexual a los niños? Sí, Elena. ¿Dónde? Latinos. Latinos. ¿Y por qué Sí, latinos? pobreza, Mm. pobreza, porque el Y campo de la madre está quebrantado también. Por eso pretenden seguir en esas áreas. Por eso no les interesa que esas áreas en África también. Por eso no les interesa que esas colonias pobres desaparezcan. O no les interesaba. México. muy bien, localiza un punto donde se produzca esta influencia o este control por esta vía sexual. Me vienen dos, tanto África como México. Los dos son exponencialmente muy profundos y fuertes. Elige una zona, la que tú quieras. Los dos me vienen a la vez y puedo ver los dos sin ningún problema. Quiero que busques un lugar donde se esté
produciendo? ¿Una situación, un menor, donde se esté produciendo? Un niño en África, Muy bien. ¿Dónde está? en una colonia que hay una incidencia de la parte inglesa. Ujú. No sé si son como viajeros. ¿Viajeros? Sí, o sea, como turistas Turistas. que Ujú. van am, a tener experiencias sexuales con niños. ¿Qué país es? África, en África. Sí, te Es viene, como hacia el sur. sí, Es un puntito como en el cuarto último del pico. En México, Tijuana, la frontera. Son los dos puntos que me viene. Un cuartito arriba, casi ujú, pegadito a la línea del cuarto. No sé te vi- específicamente el nombre, pero ahí focalizado. Es como lo disfrazan de safaris, sí. pero es una red donde van a cumplir como sus sueños eróticos, por así expresarlo. ¿Qué Para tipo que de personas van ahí a ese safari? hombres, hombres. Y Es que mucho más la afluencia de hombres. y esa afluencia de hombres, en general, la procedencia y su De estatus, Inglaterra, Inglaterra y su alto. estatus social alto. ¿Y qué tipo de niños? Chicos de 3 a 7 años. Desde Con, 3, sí, con unas condiciones de hambre. No es pobreza, ya es hambre. hambre. Ese tipo de red, ¿quién la organiza? Entidades por medio del gobierno y con partes turísticas de promoción. Pero te digo que todo es como clandestino. Ujú. Es como si fueran a un safari, pero realmente les ofrecen comida y los niños están dispuestos están ya quebrantados totalmente con tal de comer. Y en Tijuana me viene lo mismo, como si fueran hacia la parte de Baja California y les ofrecen lo mismo, llevarlos a un tour como gastronómico donde pueden comer una semana. ¿Y en Tijuana quién lo organiza? Nuevamente, yo los veo como las mismas entidades, como reptiles, pero son físicamente camuflajeables. Se Ujú. manifiestan como seres humanos, pero no son humanos. Muy bien. Conecta por favor con un niño ahí en África, uno de los mayorcitos. A mí me brincó el de 3 y 4 años. Bueno, pues ese. Mm, ¿Cómo se llama? Un, un Q. Aunku. Pregúntale a Unku si nos da permiso para hacerle algunas preguntas. Dice que sí, él ya estaba muy dispuesto. Sí, Unku. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más le gusta hacer a Unku? Dice que salirse de su cuerpo. Mm. Pregúntale si es algo muy usual, No, si lo pero hace usualmente. él sí. No es muy común. Y cuando sale de su cuerpo, ¿qué experimenta? Dice que puede viajar a muchas partes del mundo, ¿Qué? ver, entender. Dice que una persona como de su tribu, Sí. antes de que fuera como, dice él que es como raptado, pero me enseña que para él fue así, pero realmente su familia fue entregado con la promesa de que iba a tener una manera de poder alimentarse y no morir de hambre como otros en su tribu, pero que una persona sabia de la tribu eh,
antes de salir ya le había enseñado desde bebé cómo salir en sus sueños y él logró salir sin dormir. Onku, qué bueno. Onku, eso te da una mayor experiencia, una visión más amplia. Onku, hay millones de posibilidades y eres un ser poderoso, ¿lo sabes? Dice que no entendía a qué grado, pero que por eso le llamó la atención y pidió él hablar, porque le gustó nuestra energía y quiere, quiere seguir expandiendo eso que él logra. Muy bien. Dile a Onku que busque en el centro de su cuerpo, allá donde esté, su esencia más pura. Él la ve y me la enseña, es dorada. Dorada. Onku, que la expanda por todo su cuerpo, por todo su campo. Esa esencia maravillosa dorada. Ujú. Dice que le cuesta mucho porque su parte física está muy débil, no tiene nutrientes. Muy bien, que la expanda. Dile a Onku que busque en su columna vertebral, si lo desea, la energía de que está oculta de autosanación y autorregeneración para que le ayude Es como si estuviera gangrenada. esa energía. Ujú. Dile que la active, que Le le comienza a mandar esa luz como dorada de él mismo, dorada, eso. pero de él, Ujú. así, y se activa en todo su sistema nervioso central. Muy bien, muy bien, Onku. Que active también los mecanismos de la homeostasis. Se va a su cerebro directamente a nutrirlo. Muy bien. Es como si sus reservas Ujú. las amplificara, las potenciara, las equilibrara y se nutriera todo. Que active su glándula pineal. Se le cae como una corteza dura, como la cáscara de una nuez, pero y se queda solo la nuez blandita, Muy muy bien. bonita, rosadita. Que active su maravillosa energía sexual y la expanda. Es una energía maravillosa de creatividad, de creación. Sí, él la visualiza más como creación, no entiende mucho el término sexual, pero la interpretación de creatividad, sí. Muy bien. Dice la que uso para mis viajes y mis aviones, Eso es. Que la expanda. que le gustan mucho los aviones. ¿Le gustan los aviones? Le fascina. Wow. Dice que él sí ha ido en uno energético, pero y los ve energéticamente, pero que él quiere físicamente estar en uno. Si lo desea, estará. Muy bien. Que expanda su energía mental. Es como si existiera ahora en su fisicalidad, Ujú. como si antes no estaba. Estaba como un zombie Mm. apagado. Abre sus ojos, los cierra, mueve sus manos, sus pies.
Pregúntale a un Q si él escuchaba esos susurros de control mental. Dice que estaban completamente dentro de todo su sistema. Los percibe en su estómago, en su corazón. Muy bien. Dile a un Q que elimine toda esa carga energética de todas esas de proyecciones, de todos esos susurros que no le pertenecen. Que lo elimine. Es como si el humo ahora fuera al revés. Se sale. Muy bien. Y que una vez que sale, que lo transforme. Que lo transforme y ese humo al salir va transformado y que no lleve información genética suya, pero sí que va a llevar información de cómo él ha hecho ese cambio para que todos los niños de su entorno les llegue esa información a través de ese humo. En él sale como si ya hubiera un tipo de cáncer. Y eso, en lugar de llevar cáncer, lo transforma en esa información. Y como también penetra en los que están a su alrededor, eso ahora entra como esa información, pero Muy bien. sin ningún tipo de energía de él o información de él, solo de lo que ellos pueden transformar energéticamente. Eso es. Las niñas lo reciben mucho más rápido que los niños, lo absorben. Muy bien. Que todos hagan el mismo proceso, que transformen toda esa energía de susurros, de proyecciones que llevan dentro, la transformen y se forme como en ya se va formando entre todos como en un tsunami de información que salga transformada y sin su huella energética. También lo hace con las personas adultas, Elena. Con todo, que arrase todo, Lo con deja todo. en árboles, en el Eso. piso, en todos lados. Elementales. Ujú. Muy bien. Dile a un Q que elimine toda la carga energética de todas las penurias, de todas las memorias de hambre, de, de, de todo el sufrimiento de él, de sus ancestros y también de sus descendientes. Que elimine toda carga energética, que se quede solo con la experiencia, que elimine todas las memorias energéticas, todas las creencias limitantes, todas las programaciones limitantes. Es como si lo sudara. Muy bien, que lo elimine todo. Sale a través de gotas de sudor de todo su cuerpo. Y ahora le vas a preguntar a un Q si quiere ir atrás en el tiempo antes de salir de su aldea para que transmita a todos los de la aldea que son seres poderosos y que pueden buscar millones de posibilidades para salir adelante con creatividad. Es Para buscar, sí, dime, como si le dieran un giro y ahora los niños, en lugar de nacer indefensos, están como en otra situación en los que la aldea voltea a ver la sabiduría también en ellos y se mueven, Elena, muy bien. de localidad. ¿Cuáles son sus mayores deficiencias? ¿Qué es lo que les falta? Comida por la parte climática, Bien, pero logran como moverse a un punto en donde pueden escarbar eso es.
y hay una, como si hubiera una desviación del agua no natural. Muy bien. Pueden coger 2 varillas, como hacen los zaorís aquí en mi tierra, no sé cómo se llamará en otro lugar. Aquí en España le llamamos los zaorís, que cogen 2 varillas y buscan donde hay agua subterránea. Dice que te leyó etéricamente y que por eso hicieron ese cambio, Muy bien. pero que también hay algo que el río, como más subterráneo, mueve la ley de gravedad y genera esa desviación de agua viable. Muy bien. Con su creatividad, con su empoderamiento de él y de toda la aldea, pueden conseguir lo que quieran. Dice que sí. Sí. Ahora le quiero pedir algo importante. Dice que le des un segundo que está hablando con tu gatita. Ah, sí, es que siempre quiere intervenir mi gato. No, es que para él es un regalo poder acariciarla e interactuar. La está acariciando y dice que esa sensación él nunca la había podido tener. ¿No? ¿No tienen gatitos ahí en la aldea? No, no tiene. ¿No? No, ¿No tienen mascotas? son muy pobres. Eran. Eran. Ya, dice que ya. Am, todo es posible. Por ejemplo, Lili y yo estamos a un lado, cada una estamos a un lado del charco, digamos, ¿no? Lili en México, yo en España. Dice Nos- que eso no es así como él lo ve, nos ve ahí. claro, no, quiere decir que no hay distancias, no importa, estamos aquí. Ah, ya Eso dice, es lo que, sí. claro, Ajá. entonces, eso es. Él está ahí en África, ¿ah? Y quiero que conecten con los niños de Tijuana. Ya están, Elena. El niño me ha estado sale y sale y él también está haciendo el mismo proceso Muy bien, que, que él. Es como si estuvieran conectados. O sea, como si la red no nada más fuera para lo negativo, también hay una conexión y ellos están viendo. El niño de Tijuana también sale. Se han visto en sueños. muy Pero el bien, niño de Tijuana es más grande, tiene 7 años. muy bien. Que se conecten, que compartan la información y que la expandan. Ujú. Tal y como ha hecho Onku. ¿Cómo se llama el niño de Tijuana? F- Fabián, Fabián. Fabián ha visto cómo lo ha hecho Onku. sí, claro. Igualmente, que lo haga Fabián y que Eh, expanda ujú. esa información como lo ha hecho Onku. Que Fabián se, dice, yo ya hice todo lo que tú le dijiste a él acá. Ellos están con la promesa de que los van a llevar a Estados Unidos a tener una vida mejor y ellos empezaron a hacer como hoyos, como una manera más creativa de cruzar sin necesidad de estar a expensas de esas mafias, como si hicieran hoyos como castores en la tierra para escaparse. muy bien. Ellos tienen el poder, tienen la creatividad, tienen millones de posibilidades. Dice, siempre lo he tenido, pero necesitaba la energía y ya sé de dónde sacarla de mí mismo. De ti mismo, exacto. Y si no hay posibilidades, las creas nuevas. Eso les encanta a los dos, es
estanque de agua clara y se bañan en esas posibilidades. Ellos lo ven así como un estanque de juego, de diversión. No hay nada más bello y más puro que la energía de los niños, Ujú. tan bella, que la Están expanda, felices. que la expanda. Y diles que si lo desean, que manden la información a la conciencia colectiva. Lo mandan a través del agua, Elena. Para que llegue a muchos seres maravillosos como ellos. Llegan a todas las costas, prácticamente a todo el planeta Tierra. Y el planeta Tierra lo recibe con ese amor y así lo envía. ¿Cómo lo percibe el planeta Tierra? Como un toque de amor. ¿Cómo lo perciben los elementales? Como un toque de amor. ¿Los animales lo perciben? Sí, todos. El sol lo percibe ¿Cómo lo percibe el sol? Uf, a través del agua, a través del agua. cuando la evapora. Mm. Que sirva esta para descontaminar toda esa contaminación que pretenden que cale en nosotros poquito, 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 para inactivar nuestra glándula pineal y que seamos dóciles y manejables y maleables. Que sirva todo este amor expandido para desactivar las ondas, para desactivar las intenciones. O para desenmascarar, dicen ellos dos, Muy al bien, que lo está infligiendo y sea visible, muy porque bien. su mayor éxito es que están como invisibles y ocultos, que Muy bien. salgan a la luz. Pues dile que le mande a todos los periodistas del planeta también la energía, la información para que en algún momento todo salga a la luz. Ahora ellos es como si lo usaran esa antena al revés. Eso, Mandan esa información y esa antena se conecta a escritores, publicistas que están activados desde su centro y desde su corazón para destapar a los que no lo están haciendo de una manera correcta. que llegue a las redes, Mejor los dicho, medios. a los que lo están haciendo desde una manera oculta Mm. para fomentar en lugar de destapar. Que utilicen esa gran red Están muy contentos. a su servicio. Ahora a nuestro servicio. Fue como un shock frecuencial al revés, Elena. O sea, en lugar de negativo, un shock frecuencial de mucha vibración desde el agua, desde el sol, desde las nubes. ¿Y cómo lo percibe el sol? No sé expresarlo, solo lo sé. Arcoiris, me dice el sol, como un rayo de arcoiris. De arcoíris. Ah, sí, como un rayo expresado en un arcoiris de sol con el agua. Mm. Pregúntale al sol si nos quiere decir algo. Eso, Eso.
Ya vendrá mi momento, dice. ¿Y tendremos que esperar mucho? Dice él que no, espera que no. Y nos deja intrigados. ¿Nos puede dar algún detalle? ¿Algún avance? Me lo muestra, pero no te lo sé traducir. Inténtalo, porfa. Es una puerta, Es una puerta. pero no lo sé traducir, Elena. ¿Qué tipo de puerta es? Enorme. Ujú. ¿Está cerrada, abierta? No abierta. ¿Y qué hay tras esa puerta? No. ¿Qué percibes? No hay palabras, no hay sonidos, no hay letras. Y a la vez existe todo. Mucha energía. Como si fuera una energía en el cerebro que no te sé traducir, pero la puedo sentir. Me dice, pero ya, no soy yo el foco en este tiempo, momento. Ya vendrá, ya vendrá. Pues ya para terminar, solo preguntar a un Q y a Fabián cómo se sienten y Ellos están como en un parque de diversiones, en ese estanque felices. Crearon unas cuerdas que amarraron a elementales, árboles, ramas, sí, y ¿para están qué? saliendo, porque ahí están, Elena, cada uno en su ambiente etérico, Sí, brinque, brinque, uno en su estanque más desértico y el otro con mucha vegetación, felices. muy bien. Pues ya para despedirnos, Lili, eh, pregúntale a un Q y a Fabián cómo se sienten ahora. Niños, libres. Habrán poder, dicen los dos, habremos podido ser violentados, pero no estamos ya en ese control. No más. Solo darle las gracias por poder interactuar con tan bellas esencias. Dice que ellos son los que están muy felices de habernos contactado, que hoy cambió para ellos de una manera muy profunda la manera de percibirse y lo agradecen en una manera universal. Que sean felices porque el objetivo de cada día es ser feliz. Dice Onku que cuando él logre estar en el avión y si nos ve energéticamente en nuestros países o a Fabián nos va a saludar desde el avión. Muy Y bien. aunque sea grande, él no se va a olvidar y va a mandar un saludo. Sí, Que será si estupendo. vemos ese avión en el cielo y lo sentimos, que Sí, saludemos porque seguro es él. seguro va a ser él, seguro. Encantada de saludar. Será un placer. Pues nos despedimos de un Q y de Fabián. Lili desconecta de todo y de todos. Porque vas a volver. ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Dónde está tu respiración? 3. Respira profundo. Te sientes bien. Te sientes radiante. Te sientes feliz. 2. Equilibra tu presión arterial. Equilibra tu energía. Te sientes poderosa, plena. 1. Te sientes
muy feliz, te sientes muy bien, te sientes dichosa. Abre tus ojos. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Elena, aquí ¿Cómo te estamos. sientes? Diferente, pero hoy sí fue un viaje un poquito peculiar. Los niños me tocan el corazón. Sí, yo estoy muy contenida de ser neutral, pero sí fue mucho más am, interesante hoy verme que en esta ocasión la investigativa sí me podía mover mucho y creo que es donde tenemos que retomar el ser neutrales y dar la información como esté apareciendo para que la gente también haga su trabajo. Mm. Pero hoy agradezco mucho, mucho el que este tipo de sesiones para nosotros también es un entrenamiento muy importante. Lo es, lo es. Así es. Nos vamos a despedir de todos hasta un próximo ciclo. Entre todos modulamos la energía del planeta. Con cada gesto, con cada palabra, con cada... en el día a día, con las cositas así chiquititas, pequeñitas. Acariciando una mascota, simplemente también. Ya estamos haciendo el cambio. Ah, Gracias. Un saludo a todos. chao, hasta una próxima sesión. Chao, gracias, adiós. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja tak badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że
informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación.
I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común.
I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.